Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este martes 5 de agosto de 2014 con la amistosa presencia. Gracias, Jesús. Del maestro en educación, Fernando Rojas Ajís. Gracias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Como siempre. Es un gusto estar aquí en tu casa. Gracias, es tu casa. Gracias, Jesús. Fernando, ¿cuál fue tu primer libro? El primer libro que yo leí con cierta conciencia, porque estaba yo pequeño, fue una serie de cuentos editados por Sepan Cuantos, una editora muy conocida, antigua, donde leía a Perrault, leía a los hermanos Grimm, leí a un ruso, León Tolstoy, que también escribió para niños, algunos, y me apasioné desde entonces. Aún lo conservo. Es un libro ya muy viejo donde hay cuentos para niños. Decían Pinocho, ahí venía también, me acuerdo. ¿Qué edad tenías cuando como 10 años, 10, 11 años, calculo. Cuando compraste tu primer libro? Un poquito más grande, como los 13 años. El primer libro que compré con mi dinero no mío, sino dinero que me daban del famoso Domingo en México, que ya no existe. Pero lo ahorraste. Lo ahorraba, que ya no existe. El primer libro que compré fue un libro que me pidió una maestra de literatura, que fue El Quijote de la Mancha. Que el libro que no leí en ese momento, porque no tenía yo el hábito formal. Hay que formar el gusto por la lectura. La maestra quería que leyéramos un libro de este grosor. Imposible, no fue. Con el tiempo, con deseos, a leer pequeños relatos, pequeños cuentos, pequeños libros, hasta que llegó el momento que leí El Quijote con mucho placer, y cada año lo releo, Jesús. El Quijote es un libro maravilloso para mí, cada año lo releo, todos los años lo releo. ¿Cómo has logrado en tu vida, Fernando, leer tantos libros? Aquí caray. Es solo una muestra pequeña, porque hoy tenemos un tema muy especial. Sí, Jesús. Pero ¿cómo has logrado leer tantos libros en tu vida? Bueno, yo quisiera haber leído más, pero no alcanzaría la vida. De entrada, yo tuve que trabajar. Ahorita estoy en un semi-retiro. Cuando me dediqué a la actividad profesional educativa, tenía poco tiempo para leer. Pero ese tiempo que me quedaba lo leía. En lugar de ver la televisión, leía. En el metro, en el camión. En cualquier momento, en la oficina, cuando era directivo y había un descanso, iba la gente a comer, yo comía rápido y me ponía a leer. Siempre ha sido mi afición la lectura, siempre, y la escritura. Las dos. Leer y escribir. Definitivo, siempre. Mira, todo esto me lleva a lo siguiente, porque cuando te pedí que el día de hoy abordáramos el tema de Isabel Allende como un reconocimiento a ella, porque el sábado pasado, 2 de agosto, cumplió 72 años de edad. Efectivamente. Y es la escritora viva, de lengua castellana, español, más leída en el mundo. Así es. Extraordinario. Así es. Ahora te pido que vayamos al tema con Isabel Allende. Muy bien. Ahora que me hiciste la petición de hablar un poquito de la maestra Isabel Allende, me traje algunos libros que ahorita comentaremos para que la gente conozca, o si ya lo conoce, lo vuelva a leer. Sí, claro. Isabel Allende es una escritora chilena, nacida en Perú, Lima. Lo que pasa es que su padre era diplomático. Así es, su padre era diplomático llamado Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende. De ahí le viene a ella también esta actividad política, aunque no la ha ejercido. Ella nace por esa razón en Perú, en Lima. Más grande regresa a Chile, a Santiago, donde ella se forma. Un caso muy interesante, le pasó lo mismo que a García Márquez, guardando las proporciones de cada uno de ellos. Lo mismo que Elena Poniatowska, se iniciaron en el periodismo, Jesús, antes de entrar a la actividad de escritora profesional. Un escritor profesional es aquel que se dedica 100% a la escritura y vive de ella. Yo creo que son pocos los autores en la vida que viven de ello. En México hay muchos autores muy buenos, muy conocidos, pero tienen trabajo,
en otra actividad profesional. Ella no, ella siempre se ha dedicado, desde que lo decidió, a escribir y vive de ello. Desafortunadamente, Jesús, tú ya lo dijiste muy acertadamente, ella ha editado, es la mayor persona en lengua castellana que ha editado enormes cantidades de textos, vive de ello, como te digo, pero hay grandes críticos, entre comillas, grandes críticos y escritores muy conocidos que no le dan el valor a ella. Dicen que su literatura no alcanza las dimensiones de un García Márquez, de un Fuentes, de un Rulfo. Pero yo me pregunto, ¿por qué ha vendido tanto? Claro. ¿Por qué ha vendido tanto? Esa es mi pregunta que yo me hago. ¿Por qué ha penetrado en el ánimo de las personas su literatura? Además es multipremiada, Jesús. Es multipremiada. Mira, aquí me anoté algunos de los premios que ha obtenido ella. Son muchísimos premios. Más de 30 premios que ha recibido ella a través de su vida. Desde el primer premio que obtuvo, que fue la novela del año en Chile, en 1983. ¿Qué es esta, Jesús? La Casa de los Espíritus. La famosa, de lo más leído de ella. Sí, es lo más La publicado. Casa de los Espíritus. Es muy publicada, tiene muchas ediciones ya publicadas, muchas. Esta novela, mucha gente la ha leído, yo invito a que la gente la lea. Trata sobre la vida, la saga de una familia en Chile. Entonces, aquí te introduce en el famoso realismo mágico. Ella trabajó también el realismo mágico, que desarrolló con mucha amplitud Gabriel García Márquez. Ella también lo trabajó, y este es el prototipo de ese tipo de escritura, La Casa de los Espíritus. La vida de una familia en Chile, todos los aconteceres, cuando se aparecen los espíritus de los difuntos, de los ancestros a los que viven, y les van dando indicaciones de la vida, de cómo vivir. Y al final de esto, la última persona se casa con un revolucionario de épocas de Salvador Allende, cuando toma el poder. Por eso te digo, indirectamente ella, aunque no lo quiere, directamente sí trata asuntos políticos, porque ahí menciona la última persona, la hija, la última de la saga, se casa con Antonio Banderas en la película, y es revolucionario. Esta película, fíjate, tiene salen Glenn Close, te has de acordar de ella, Sí, claro. Meryl Streep, Sí, Jeremy Irons y Antonio Banderas, entre ellos, y Winona Ryder, que es la última de la saga de esta. Yo invito mucho a leer este libro porque hace que nosotros viajemos con la mente. Claro. Imagínate una casa donde desaparecen los espíritus, ahí andan pululando, te platican, los personajes los ven, recuerdan cosas pasadas, invitan a vivir mejor. En fin, es una maravilla este libro, La Casa de los Espíritus. Es el libro más editado de ella. Pero además, que se han interesado los productores del cine para llevarla al cine, con gran éxito. Otro de los premios que le dieron a ella fue la mejor novela aquí en México en 1985, con La Casa de los Espíritus, justamente. Grandes premios, la Orden al Mérito Docente y Cultural, Gabriela Mistral, en Chile. Te has de acordar de la gran poetisa chilena, claro, Gabriela Mistral. Claro, el pensamiento de esa mujer. Así es, maestra. En Italia, el Dona Cita di Roma, en Italia, 1998. Le han dado el premio Iberoamericano de Letras, José Donoso, otro gran escritor chileno, en el 2003, perdón. Y tú dirás, si los críticos dicen que su literatura no alcanza las dimensiones de un maestro, pero está premiada, es leída, que es lo que se pide. Es cierto. A lo mejor este libro, quien lo leyó, invitó a leer otros de ella y otros autores. Claro. De eso se trata. Claro, sí. Tú dirás si ella y la gente que nos escucha, si es importante o no. Le dieron el Premio Nacional de Literatura en Chile, en su propio país, en 2010. El Premio Nacional de Literatura. Tú dirás si es importante para los chilenos. Sí, pero además lo que sigue siendo ella para su país. No, claro. Un orgullo nacional. Total y absolutamente. Por eso a mí me llama mucho la atención el que los críticos, como Harold Bloom es un crítico norteamericano muy conocido, la destroza.
diciendo que es mala escritora. Yo me pregunto, y me pregunto como se preguntaba a don Mario Benedetti, ¿quiénes son los críticos? Y don Mario Benedetti se contestaba, son gente frustrada en la actividad que critican. Fíjate qué concepto manejaba Sí. el gran maestro de la literatura universal, Mario Benedetti. Los críticos son personas frustradas de la actividad que supuestamente critican. Sí. Entonces, Oye, Isabel Allende. Ella trae también una cercanía con Salvador Allende. sí, por supuesto, muy cercana. Sobrina de Sobrina Salvador de Allende. Salvador Allende. Directa, Y aunque no se dedicó a la política, así es. pero ella tiene, vamos, este ascendente muy importante Así es. de familia. De familia, sí. Tú recuerda que Salvador Allende, y la gente lo debe de recordar, la gente joven debe de saberlo, Salvador Allende fue el primero que manejaba el socialismo, que llegó al poder por el voto popular. Él no hizo ninguna revolución armada, ninguna revuelta social, él llegó por voto popular. Eso no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Pero además hizo grandes cambios en Chile. Así es, grandes cambios en beneficio Sí. de la comunidad, de las grandes mayorías, cosa que La educación fue la uno de los educación. grandes pilares. definitivo, Y mira cómo la obra de Salvador Allende perdura. Cuando derrocan a Salvador Allende, muchos tuvieron que huir. de definitivo. Chile. Intelectuales. Intelectuales, la mayoría Afortunadamente, muchos de ellos vinieron a México Vinieron a y aquí México. se afincaron, ya que hicieron Sí. su obra. Afortunadamente muchos de ellos llegaron a trabajar a la universidad, Sí. llegaron a trabajar como editorialistas, como escritores. Muchos intelectuales chilenos vinieron Sí, a dar a es México. verdad. Ella tuvo que salir de Chile, obviamente, Cierto. y se afincó en Venezuela al principio de esto, estuvo en España, después ya con la apertura del regreso del rompimiento de la tiranía, cuando llegaron nuevamente a gobernar los demócratas, ella regresó a Chile, pero ya no encontró el Chile que ella quería, y viaja a Estados Unidos, y es ahí donde conoce a su esposo. Este libro, a su esposo actual, porque ella ya había sido casada, ya tenía 2 hijos con su primer matrimonio. Paola, en paz descanse. Paola, que más descanse, ahorita hablaremos de ese Muy bien, asunto. sí. Ella llega a Estados Unidos y ahí conoce a su esposo, Gregory Rip, y gracias a eso escribe este gran libro que se llama El Plan Infinito, que es la vida de ella. Es una especie de autobiografía de ella, cuando conoce a su esposo norteamericano, y cómo él la invita a continuar siendo la gran escritora que es, pero ya en otra cultura que es la norteamericana, la estadounidense. Sí. Imagínate, la cultura estadounidense es diferente a la nuestra, a la latina, y ella se incorpora ahí, a vivir ahí con ellos. Pero además en un ambiente muy apropiado porque San Francisco, ella vive cerca de San Francisco, no me así acuerdo es. del nombre del condado. A ver si alguno de ustedes recuerda el condado donde vive Isabel Allende, ahí muy cerca de San Francisco, les agradeceremos que nos pasen el dato al chat o a nuestro celular el 55 31 90 80 70. Esa parte de San Francisco es ideal, de gran respeto de los Así seres es, humanos, así es, muy propia para la creatividad. Yo creo que Definitivamente. ella está en un ambiente ideal sí, para la actividad creativa que tiene como escritor. así es. Entonces, Así el Plan Infinito ya El Plan lo escribió, Infinito ya lo escribió allá en ya lo Estados escribió Unidos. ya en Estados Unidos. Ahorita que tú comentabas de su hija Paula, Ah, sí, aquí sí, está sí. este libro de Isabel Allende, Paula. Esa es la historia, es la narración de la enfermedad de Paula, el sufrimiento humano de ella como madre, del hermano de Paula, cuando ella fue hospitalizada, su deterioro físico, pero la ayuda que le dio Isabel Allende para que esta muchacha nunca perdiera su fuerza espiritual. Es un viaje a través del dolor humano, que cuando tú lo lees, te haces cómplice de ese dolor, te adhieres a Isabel Allende, pero como ella poco a poco va sacando a Paula de ese dolor físico para trasladarla a una espiritualidad
para que ella pueda entregar su vida al Creador, porque ellas creían en Dios, y poderse ir tranquila. Y Isabel Allende quedarse tranquila también. Es una maravilla. Yo recomiendo mucho este libro de Muy Paula. bien. Paula sufrió muchísimo en su enfermedad, una enfermedad muy rara que tuvo Paula, que es genética, le viene de familia a ellos. Su esposo de Paula, como hasta el final estuvo con ella, desde que se casaron, la enfermedad, el deceso, se convierte en un hijo más de Isabel Allende. Entonces, al leer estos libros, regreso yo al momento de... Yo he leído a los críticos de Isabel Allende, cómo la ningunea, por utilizar ese término mexicano. No le dan el valor que ella tiene, que aunque ella no lo necesita. Porque quien dice, me gustó o no me gustó, Claro, claro, es el así que es, compra el así libro. es El arte es así. Sí, sí, sí. Quien Me gusta decida o al me final, gusta. no me gusta o no me gusta. Claro, el Y lector. ella le ha gustado a la Sí. gente, al lector. Ya lo dijimos al principio, es la persona que más libros ha vendido en lengua española en épocas Sí, modernas. sí. Impresionante, Sí. impresionante. Otro de sus grandes libros es De amor y de sombra. Obviamente es el enamoramiento de una pareja. Ese fue uno de su segunda novela, que también tuvo mucho éxito. También fue llevada al cine. También fue llevada al cine. En este caso, aquí hice una pequeña anotación. Fue dirigida por la norteamericana Betty Kaplan, y Antonio Banderas y Jennifer Connelly fueron la pareja de esta saga literaria llevada a la pantalla, De amor y de sombra. Es muy recomendable también este libro. Tan importante es Isabel Allende, Jesús, Sí. que los norteamericanos, los estadounidenses, la nombraron miembro de la Academia de la Lengua. Entonces tú dirás, no van a nombrar a cualquiera. Ah, Miembro actual de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 2004 para acá. Lleva 10 años siendo miembro, ella, de la Academia de la Lengua. además Entonces, un reconocimiento que ella merece. no cualquiera No le van a dar cualquiera. ese nombramiento. Claro. Es el símil de la Real Academia de la Lengua. Sí, Entonces, sí, sí. ¿te imaginas? ¿Cómo le dieron un reconocimiento a una autora que escribe en castellano? Entonces tú dices, ¿será cierto lo que dicen los críticos? Yo digo que no. Yo digo que no. Deberían de dedicarse mejor a ponderar otras cosas, a estar destruyendo a la gente. Claro. Mira, yo creo que criticar es muy fácil. Hacer otras cosas, como el escribir, eso es diferente. Eso es diferente. Ella se ha atrevido a Mira, hacerlo. tú aquí nos has motivado mucho, no únicamente a la lectura, a la escritura. A la escritura, Es algo que ya se nos ha quedado grabado. Hay que leer y hay que escribir. Definitivo, definitivo. Sí, definitivo. Mucha gente me ha preguntado si he escrito. Sí, claro, escribo. Tengo cuentos escritos, tengo poesía escrita. Concursé hace muchísimos años en unos juegos florales que así se llamaban en el Zahualcoyo. Ya. Gané un premio. ¿Con poesía? Sí, con poesía. He escrito obras de teatro. Tengo 2 obras de teatro escritas. Eres dramaturgo. Sí, también. No ha sido posible llevarlos a la escena, pero ahí están, esperando. Ahí están esperando. Tengo 2. Y tengo un librito de cuentos. Pero hay que hacerlo, Jesús. No necesariamente para que te publiquen, para que tú puedas expresarte mejor. Claro. Ya si te publican, pues es una maravilla, ¿no? Claro, Alguien que tenga el claro, talento, sí, valdría sí. la pena. Pero sí, el ejercicio de la escritura es importante, es necesario, Sí. es necesario. Pero además, tú has cultivado otra parte muy importante que es la expresión. Bueno, A ti te gusta expresarte y lo haces sí, muy bien. yo espero que así la gente me entienda, Sí. me entienda. Bueno, yo creo que esto me lo ha dejado la docencia. Yo tuve la fortuna de empezar a trabajar como docente adjunto en la escuela. Como adjunto de un maestro hice mi servicio social con él en 1972. 1972 tenía yo 22 años y desde ese día no he dejado de hacerlo. Yo creo que eso me ha ayudado mucho a lograr expresarme. Eso te ayuda a expresarte, Jesús, Claro. porque conoces palabras diferentes, palabras Claro. que no conoces. Claro. Empiezas Sí, a articular tu discurso de otra manera. Es diferente, por eso la lectura ayuda.
fíjate, el impacto en el subconsciente de la lectura, Sí. lo que tú dices. Lees por los años que tú has leído, Sí. y por supuesto que hay muchas ideas que quedan aquí Sí, en la mente, sí, pero si no se tiene ese banco de datos como lo Así tienes es. tú, así es. tampoco puedes articular tantas ideas. No. Ahorita vamos a verlo. Curiosamente, venía yo leyendo ahorita en el metro a Jorge Volpi leer la mente, y él habla de eso que tú dices, de que el cerebro humano funciona como una computadora, más perfecta que las computadoras, por supuesto, donde vas acumulando información y que en el momento más adecuado es cuando sale, cuando florece. Sí, sí. ¿Te has fijado que de repente te pregunta a alguien o tú dices, oye, fíjate que la semana pasada leí este documento en el periódico fulano y no me acuerdo quién es el autor? Y ahí queda, y de repente sale. Sí. Ya estás haciendo tu actividad en el día y sale, era fulano de tal. Es cierto. Así trabaja el cerebro. Sí. Aprovechen, si están viendo el programa, enviar sus comentarios. Estamos además con un tema muy especial, hablando de Isabel Allende, y este programa es un reconocimiento de ella. Hay otro libro que a mí en lo particular me gusta mucho, que es este Retrato en Sepia, de Isabel Allende. Fíjate qué hermoso, que está narrado por una mujer en el siglo XIX en Chile. Es la historia del Chile de ese siglo, a través de esta novela de Isabel Allende, Retrato en Sepia, de las familias de aquella época que tenían apellidos compuestos, que era muy común en América Latina, Sí. ¿no? Don Jesús Zapata y Arce, Y ¿sí, no? es cierto. Jesús de Zapata y Arce. Largos nombres. Largos nombres. Entonces aquí esta es la historia del Chile antiguo, de ese Chile que ya se fue, que es como el México que ya se fue, pero que ahí quedó para el estudio y el análisis de la gente. Y es un libro muy hermoso, Retrato en Sepia. Yo también lo recomiendo mucho. Mucho, mucho, mucho. Está considerada por los buenos críticos algo similar a lo que significó La Casa de los Espíritus. Son literaturas de Chile, que te enseñan el Chile, que mucha gente quiere conocer. Entonces los invito a que lo hagan, a leer estos libros, a que se aficionen a leer a Isabel Allende, para que vean que no es cierto lo que dicen los críticos. Ella está más allá. Muy bien. Aquí tenemos también los cuentos famosos de Eva Luna. Son muy conocidos también mundialmente. Son una serie de cuentos. Ella escribía cuentos hermosos. Ahorita al final vamos a leer uno de ella, para que sepa la gente que no solamente escribía novelas largas, sino también cuentos. Mucha gente me ha preguntado cuál es la diferencia entre un cuento y una novela. Mucha gente, desde mi perspectiva, y yo les he contestado que sí hay su gran diferencia. En un cuento, en unos cuantos renglones, en unas cuantas palabras, tienes que iniciar, tienes que dar la trama y tienes que dar una conclusión. En un cuento. En un cuento. Sí. Y en una novela te puedes extender, analizar el personaje, matarlo, revivirlo, crear otros personajes, Sí. para llegar a una conclusión al final. Y la conclusión de una novela al final no siempre es la que tú esperas. Te la dejan abierta, Sí, sí, o hay es cierto, finales, sí. o hay finales que no te agradan, tú le darás otro final. Claro. En muchos de los talleres donde yo he participado, le pido a la gente, les llevo un pequeño cuento inconcluso y les digo, termínenlo. ¿Ves qué interesante? Claro, Es interesantísimo. claro. Lo van leyendo y le dejo un párrafo o dos párrafos inconclusos, no los conocen, les digo, termínenlo, y ya cada quien lo termina. Y es un Sí, ejercicio muy hermoso, claro, sí, y ellos sí, mismos sí. se dan cuenta de que sí, lo pueden hacer. Y ha escrito ella también La isla bajo el mar, que es para jóvenes, es literatura juvenil. Mira, La misma portada la misma portada te lo indica. te indica que es para jóvenes. Sí, esto lo hizo pensando en sus nietos. Isabel Allende, ella comentó un día, pensando en mis nietos, escribió este libro, La isla bajo el mar. Es 100% ficción. Obviamente es la vida
la vida de una comunidad de negros, sin utilizar el peyorativo, Sí. para entenderlos, en una isla. Es una hermosura de libro. Igual La ciudad de las bestias, igual es literatura juvenil de Isabel Allende, de la misma forma. En el Amazonas sucede esto. Ahí haya profundizado. He tratado de escribir para los jóvenes, para los adultos. Lo invito también a la gente a que lea La ciudad de las bestias. Y finalmente, mira, quise traer este libro que se llama Isabel Allende, Vida y Espíritus. Vida y Espíritus, porque ella es muy dada a esta literatura que comentamos, que es el realismo mágico, que utilizaba mucho Gabriel García Márquez. Escrita por Celia Correas Zapata. Mira, hace una serie de comentarios sobre ella y una entrevista que le hacen a ella. Una entrevista larga, con fotografías. Mira, aquí está con Salvador Allende. Ah, claro. Mira. Sí. Sí, este es un libro también muy, muy interesante de la vida de Isabel Allende, Claro. gran escritora chilena. Sí. Ahora que tú me solicitaste que preparáramos algo simbólico para recordar sus 72 años de vida, Sí. y lo hice con mucho placer, desempolvé por algunos libros que tengo de ella, preparé algo de ella, y sí me gustaría leerte algún cuento Por favor. de Isabel Allende, Claro. para que conozcamos parte de su literatura y lo podamos trabajar. Aquí está este me agrada, lo voy a tratar de leer rápido porque no es muy corto, Adelante. pero vamos a leerlo. Sí. Tantos años bailaron juntos el capitán y la niña Eloísa que alcanzaron la perfección. Cada uno podía intuir el siguiente movimiento del otro, adivinar el instante exacto de la próxima vuelta, interpretar la más sutil presión de la mano o desviación de un pie. No habían perdido el paso ni una sola vez en 40 años. Se movían con la precisión de una pareja acostumbrada a hacer el amor y dormir en estrecho abrazo. Por eso resultaba tan difícil imaginar que nunca habían cruzado ni una sola palabra. El pequeño Heidelberg es un salón de baile a cierta distancia de la capital, ubicado en un cerro rodeado de plantaciones de plátanos, donde además de la buena música y de un aire menos bochornoso, ofrecen un insólito guiso afrodisíaco aromatizado con toda suerte de especies, demasiado contundente para el clima ardiente de esta región, pero en perfecto acuerdo con las tradiciones que inspiraron al propietario, don Rupert. Antes de la crisis del petróleo, cuando se vivía aún en la ilusión de la abundancia y se importaban frutas de otras latitudes, la especialidad de la casa era el strudel de manzana. Pero después que del petróleo quedó solo un cerro de basura indestructible y el recuerdo de tiempos mejores, hacen el strudel con guayabas o mangos. Las mesas, dispuestas en un amplio círculo que deja el centro un espacio libre para el baile, están cubiertas con manteles a cuadros verdes y blancos, y las paredes lucen escenas bucólicas de la vida campestre de los Alpes. Pastoras con trenzas amarillas, fornidos mocetones y vacas impolutas. Los músicos, vestidos con pantalones cortos, calcetines de lana, suspensores tiroleses y sombreros de fieltro, que con el sudor han perdido la prestancia y de lejos parecen pelucas verdosas. Se sitúan sobre una plataforma coronada por un águila embalsamada, a la cual, según dice don Rupert, de vez en cuando le salen plumas nuevas. Uno toca el acordeón, el otro el saxo y el tercero se le arregla con pies y manos para hacer sonar simultáneamente la batería y los platillos. El del acordeón es un maestro de su instrumento y también canta con cálida voz de tenor y un vago acento de Andalucía. A pesar de su disparatado atuendo de tabernero suizo, es el favorito de las señoras asiduas al salón, y varias de ellas acarician la secreta fantasía de quedar atrapadas con él en alguna aventura mortal, por ejemplo, un derrumbe o un bombardeo, donde exhalarían contentas el último aliento envueltas por esos brazos poderosos, capaces de arrancar tan desgarradores lamentos al acordeón.
El hecho de que la edad promedio de estas damas alcance los 70 años no inhibe la sensualidad evocada por el cantante, más bien le agrega el dulce soplo de la muerte. La orquesta comienza su trabajo después de la puesta del sol y termina a medianoche, excepto los sábados y domingos, cuando el local se llena de turistas y deben continuar hasta el último cliente se retire en la madrugada. Solo interpretan polcas, mazurcas, valses y danzas regionales de Europa, como si en vez de hallarse enclavado en el Caribe, el pequeño Heldenberg se encontrara a orillas del Rin. En la cocina reina doña Burgel, la esposa de don Rupert, una matrona formidable a quien pocos conocen, porque su existencia se desliza entre ollas y pilas de verduras, concentrada en preparar platos extranjeros con ingredientes criollos. Ella inventó el strudel de frutas tropicales y ese guiso afrodisíaco capaz de devolverle el vigor al más apabullado. Las mesas son atendidas por las hijas de los dueños, un par de sólidas mujeres, perfumadas a canela, clavo de olor, vainilla y limón, algunas otras mozas de la localidad, todos de mejillas rubicundas. La clientela habitual se compone de migrantes europeos, llegados al país escapando de alguna guerra o de la pobreza, comerciantes, agricultores, artesanos, gentes amables y sencillas, que tal vez no siempre lo fueron, pero a quienes el paso de la vida ha nivelado en esa benévola cortesía de los viejos sanos. Los hombres llevan corbatas de mariposa y chaquetas, pero a medida que el sacudimiento del baile y la abundancia de cerveza les calienta el alma, van despojándose de lo superfluo hasta quedar en camisa. Las mujeres visten de colores alegres y estilo anticuado, como si sus trajes hubieran sido rescatados del baúl de novia que trajeron al emigrar. De vez en cuando aparece un grupo de adolescentes agresivos, cuya presencia es precedida por el bochinche atronador de sus motos y la sonajera de botas, llaves y cadenas, y que llegan con el único propósito de burlarse de los viejos, pero el incidente no pasa de una escaramuza, porque el músico de la batería y el saxofonista están siempre dispuestos a remangarse e imponer orden. Los sábados, a eso de las 9 de la noche, cuando ya todo el mundo ha saboreado su ración de guiso afrodisíaco y se ha abandonado al placer de bailar, aparece la mexicana y se sienta sola. Es una cincuentona provocativa, mujer de cuerpo de galeón, quilla alta, barrigona, amplia popa, rostro de mascarón de proa, que luce un escote maduro, pero aún turgente y una flor en la oreja. No es la única vestida de bailadora flamenca, por supuesto, pero en ella resulta más natural que en las otras señoras de pelo blanco y cintura triste que ni siquiera hablan un español decente. La mexicana bailando la polca es una nave a la deriva en olas abruptas, pero al ritmo del vals parece deslizarse en aguas dulces. Así, la vislumbraba a veces en sueños el capitán y despertaba con la inquietud casi olvidada de su adolescencia. Dicen que el capitán provenía de una flota nórdica cuyo nombre nadie pudo descifrar. Era experto en barcos antiguos y rutas marinas, pero todos esos conocimientos yacían sepultados en lo profundo de su mente, sin la menor posibilidad de ser útiles en el paisaje caliente de esta región, donde el mar es un plácido acuario de aguas verdes y cristalinas, inapropiado para la navegación de los intrépidos barcos del Mar del Norte. Era un hombre alto y seco, un árbol sin hojas, la espalda tiesa y los músculos del cuello todavía firmes, vestido con su chaqueta de botones dorados y envuelto en un aura trágica de los marinos retirados. No se le escuchó nunca ni una palabra en español o en algún otro idioma conocido. 30 años atrás don Rupert dijo que el capitán era seguramente finlandés, por el color de hielo de sus pupilas y la justicia irrenunciable de su mirada, y como nadie lo pudo contradecir, acabaron por aceptarlo. Por lo demás, el pequeño Heidenberg, el idioma carece de importancia, pues nadie va allí a conversar. Algunas reglas del comportamiento han sido modificadas para comodidad y conveniencia de todos. Cualquiera puede salir a la pista solo o invitar a alguien de otra mesa, y las mujeres también toman la iniciativa de aproximarse a los hombres, si así lo desean. Es una solución justa para las viudas sin compañía. Nadie saca a bailar a la mexicana, porque se entiende que ella lo consideraría ofensivo, y los caballeros deben aguardar, temblorosos de anticipación, que ella lo haga. La mujer deposita su cigarro en el cenicero, descruza las feroces columnas de sus piernas, se acomoda el corpiño, avanza hasta el escogido y se le planta al frente sin una mirada. Cambia de pareja en cada baile.
pero antes reservaba por lo menos 4 piezas para el capitán. Él la cogía por la cintura con su firme mano de timonel y la guiaba por la pista sin permitir que sus muchos años le cortaran la inspiración. La más antigua parroquiana del salón, que en medio siglo no faltó ni un sábado al pequeño Heidelberg, era la niña Eloísa, una dama diminuta, blanda y suave, con piel de papel de arroz y una corona de cabellos transparentes. Por tanto tiempo se ganó la vida fabricando bombones en su cocina, que el aroma del chocolate le impregnó totalmente y olía a fiesta de cumpleaños. A pesar de su edad, aún guardaba algunos gestos de la primera juventud y era capaz de pasar toda la noche dando vueltas en la pista de baile sin descalabrarse los rizos del moño ni perder el ritmo del corazón. Había llegado al país a comienzos del siglo, proveniente de una aldea al sur de Rusia, con su madre, quien entonces era de una belleza deslumbrante. Vivieron juntas fabricando chocolates, ajenas por completo a los rigores del clima, del siglo y de la soledad, sin maridos, familia, ni grandes sobresaltos, y sin más diversión que el pequeño Heidelberg cada fin de semana. Desde que murió su madre, la niña Eloísa acudía sola. Don Rupert la recibía en la puerta con gran deferencia y la acompañaba hasta su mesa, mientras la orquesta le daba la bienvenida con los primeros acordes de su vals favorito. En algunas mesas se alzaban jarras de cerveza para saludarla, porque era la persona más anciana y sin duda la más querida. Era tímida, nunca se atrevió a invitar a un hombre a bailar, pero en todos esos años no tuvo necesidad de hacerlo, porque para cualquiera constituyó un privilegio tomar su mano, enlazarla por el talle con delicadeza para no descomponerle algún huesito de cristal y conducirla a la pista. Era una bailarina graciosa y tenía esa fragancia dulce capaz de devolverle a quien la oliera los mejores recuerdos de su infancia. El capitán se sentaba solo, siempre en la misma mesa, bebía con moderación y no demostró jamás ningún entusiasmo por el guiso afrodisíaco de doña Burgel. Seguía el ritmo de la música con un pie y cuando la niña Eloísa estaba libre, le invitaba, cuidándosele al frente con un discreto chocar de talones y una leve inclinación. No hablaban nunca, solo se miraban y sonreían entre los galopes, escapes y diagonales de alguna añeja danza. Un sábado de diciembre, menos húmedo que otros, llegó al pequeño Heidelberg un par de turistas. Esta vez no eran los disciplinados japoneses de los últimos tiempos, sino unos escandinavos altos de piel tostada y cabellos pálidos, que se instalaron en una mesa a observar fascinados a los bailarines. Eran alegres y ruidosos, chocaban los jarros de cerveza, se reían con gusto y charlaban casi a gritos. Las palabras de los extranjeros alcanzaron al capitán en su mesa y desde muy lejos, desde otro tiempo y otro paisaje, le llegó el sonido de su propia lengua. Entero y fresco como recién inventado, palabras que no había oído desde hacía varias décadas, pero que permanecían intactas en su memoria. Una expresión nueva suavizó el rostro del viejo navegante, haciéndolo vacilar por algunos minutos entre la reserva absoluta donde se sentía cómodo y el deleite casi olvidado de abandonarse en una conversación. Por último, se puso de pie y se acercó a los desconocidos. Detrás del bar, don Rupert observó al capitán, que estaba diciendo algo a los recién llegados, ligeramente inclinado, con las manos en la espalda. Pronto los demás clientes, las mozas y los músicos se dieron cuenta de que ese hombre hablaba por primera vez desde que lo conocían, y también se quedaron quietos para escucharlo mejor. Tenía una voz de bisabuelo, cascada y lenta, pero ponía una gran determinación en cada frase. Cuando terminó de sacar todo el contenido de su pecho, hubo tal silencio en el salón que doña Burgel salió de la cocina para enterarse si alguien había muerto. Por fin, después de una pausa larga, uno de los turistas se sacudió el asombro y llamó a don Rupert para decirle, en un inglés primitivo, que lo ayudara a traducir el discurso del capitán. Los nórdicos siguieron el viejo marino hasta la mesa donde la niña Eloísa aguardaba, y don Rupert se aproximó también, quitándose por el camino el delantal con la intuición de un acontecimiento solemne. El capitán dijo unas palabras en su idioma, uno de los extranjeros lo interpretó en inglés, y don Rupert, con las orejas rojas y el bigote tembleque, lo repitió en un español torcido. Niña Eloísa pregunta al capitán si quiere casarse con él. La frágil anciana se quedó sentada con los ojos redondos de sorpresa y la boca oculta tras su pañuelo de batista,
y todos esperaron suspendidos en un suspiro hasta que ella logró sacar la voz. ¿No le parece que esto es un poco precipitado?, musitó. Sus palabras pasaron por el tabernero y los turistas y la respuesta hizo que el mismo recorrido a la inversa. El capitán dice que ha esperado 40 años para decírselo y que no podría esperar hasta que se presente de nuevo alguien que hable su idioma. Dice que por favor le conteste ahora. Está bien, susurró apenas la niña Eloísa, y no fue necesario traducir la respuesta porque todos le entendieron. Don Rupert, eufórico, levantó ambos brazos y anunció el compromiso. El capitán besó las mejillas de su novia. Los turistas estrecharon las manos de todo el mundo. Los músicos batieron sus instrumentos en una algarabía de marcha triunfal y los asistentes hicieron una rueda en torno de la pareja. Las mujeres se limpiaban las lágrimas. Los hombres brindaban emocionados. Don Rupert se sentó ante el bar y escondió la cabeza entre los brazos, sacudido por la emoción, mientras doña Burgel y sus dos hijas destapaban botellas del mejor ron. Enseguida, los músicos tocaron el vals El Danubio Azul y todos despejaron la pista. El capitán tomó de la mano a esa suave mujer que había amado sin palabras por tanto tiempo y la llevó hasta el centro del salón, donde bailaron con la gracia de dos garzas en su danza de bodas. El capitán la sostenía con el mismo amoroso cuidado con que en su juventud atrapaba el viento en las velas de alguna nave etérea, conduciéndola por la pista como si se mecieran en el tranquilo oleaje de una bahía, mientras le decía en su idioma de ventiscas y bosques todo lo que su corazón había callado hasta ese momento. Bailando y bailando, el capitán sintió que se le iba retrocediendo la edad y en cada paso estaban más alegres y livianos. Una vuelta tras otra, los acordes de la música más vibrantes, los pies más rápidos, la cintura de ella más delgada, el peso de su pequeña mano en la suya más ligero, su presencia más incorpórea. Entonces vio que la niña Eloísa iba tornándose de encaje, de espuma, de niebla, hasta hacerse imperceptible y por último desaparecer del todo, y él se encontró girando y girando con los brazos vacíos, sin más compañía que un tenue aroma de chocolate. El tenor le indicó a los músicos que se dispusieran a seguir tocando el mismo vals para siempre, porque comprendió que con la última nota el capitán despertaría de su ensueño y el recuerdo de la niña Eloísa se sumiría definitivamente. Conmovidos, los viejos parroquianos del pequeño Heidelberg permanecieron inmóviles en sus sillas hasta que por fin la mexicana, con su arrogancia transformada en caritativa ternura, se levantó y avanzó discretamente hacia las manos temblorosas del capitán para bailar con él. A ver. Fíjate nada más, qué hermosura. Mira, ¿qué descripción del amor? Fíjate nada más. ¿Qué descripción del amor hace Isabel Allende? Tú dirás, ¿es buena escritora o no lo es? ¿Qué quieren los críticos? ¿Qué barbaridad? Ese cuento traspasa todos los umbrales conocidos de lo que es enamorar. 40 años duró el capitán enamorado de ella, pero como hablaba otro idioma, no podía decírselo en palabras que ella entendiera. ¿Te imaginaste el salón de baile, Jesús? Claro, claro. No, pero además, la descripción, qué delicadeza de hablar de cómo tomar él a Eloísa. Sí. Con qué cuidado, con sí. Viste todo la atmósfera que rodeaba ese salón de baile. Era una fiesta para ellos. Ir cada sábado, cada domingo. Durante 40 años. Durante 40 años él la estuvo adorando. La estuvo venerando, hasta que llegaron a alguien que conocía su idioma y tradujo lo que él dijo al inglés, y luego don Rupert, el dueño, al español, en un español rudimentario, y algo que se me hizo hermosísimo, cuando le dijo, he esperado 40 años, ya no puedo esperar más, quiero su respuesta, y dice Isabel Allende, no hubo necesidad de una respuesta clara, todo el mundo entendió que era así. Y cuando baila con ella Jesús, que están bailando y poco a poco se va desvaneciendo su figura, su figura, su figura, su figura. ¿A qué te transporta esa metáfora, Jesús? Cuando se quedó él solo bailando ahí en la pista. No sé si hablar de un amor imposible. Es un poco difícil.
Sí, razonar esa sí, parte no, entre la realidad del capitán y de Sí. repente quedarse solo, sí, porque ya Eloísa se había desvanecido. se desvaneció. Que te dé a entender que a lo mejor Eloísa ya había partido antes. Sí. Era una ilusión Era del una ilusión. capitán. El capitán, es cierto, Una ilusión que se le cumplió al final de los tiempos. Esta te deja. Sí. Y- Mira, y- lo y- que tú dices de la interpretación de cada uno. Claro. O sea, ¿cómo lo interpretas tú? Sí, yo, como yo lo interpreto de que ella ya se había partido de este mundo antes. Y él se quedó siempre con la emoción de enamorarla, de decírselo. Sí. Y el día que tuvo oportunidad, ella no estaba aquí, se le desvaneció, ya era etérea. Pero ahí estaba, en espíritu, pero para él no. Pero pareció la mexicana, ¿no? Ahora, ¿qué interpretación le das? ¿Qué interpretación le das a la mexicana? A esa mujer frondosa, llena de vida. ¿Eh? ¿Cómo la presenta Isabel Allende? Sí. En contraparte a Eloísa, menudita, grácil. Sí, Y la sí, mexicana frondosa, con un cuerpo mexicano. Y llega y se para, porque ella estaba acostumbrada a ella decidir con quién bailar. Claro. Se para y le dice al capitán, bailemos, capitán. ¿Qué interpretación le das tú? Así ¿Qué es. interpretación le doy yo? Claro, mira, yo creo que el papel de ella, de la mexicana, es traer a la realidad al capitán y que él bailara como una persona real, como es la mexicana en la novela. Así es. Ah, qué descripción tan ¿Viste maravillosa. nada más? Entonces, regresamos al análisis inicial. Sí. ¿Vale la pena que los críticos abran su boca por abrirla? Lo escriban. No, yo creo que, mira, como tú No dices, puede ser. la lectura gusta o no gusta. Eso es así. Ah, aquí hay muchos personajes aquí Muchos. en este Muchos. breve cuento. Es un breve cuento. Los migrantes. Hablemos de los migrantes. Hablemos de los De migrantes. llegar a un país, de ser bien recibidos, de crear un ambiente de fiesta, de convivencia, Sí, aún con la diferencia de los idiomas. sí, Y lo mismo habla de rusos, que habla de ¿él era qué? Finlandés. 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 Sí. Fíjate, rusos, finlandeses, ingleses, españoles, ha de haber habido italianos, mexicanos, la mexicana, ¿no? Que así le decía, pero no te... Sí. Entonces, es intercultural Sí. ese lugar de recreación, de baile. Te invita también a pensar que América, Sudamérica sobre todo, son inmigrantes de varias nacionalidades, ¿eh? De varias, Sí, sí. lo que es Argentina y lo que es Chile. Sí. Recuerda que que ellos casi extinguieron a sus indígenas, casi los extinguieron. Los chilenos no tanto, pero los argentinos sí. Pero en este caso nos interesa los chilenos, porque estamos trabajando un poquito el recuerdo de los libros de Isabel Allende. Sí. Qué riqueza en todo lo que escuchamos de Isabel Allende. ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ya cuando penetras en libros, novelas largas como es La ciudad de las bestias, La isla debajo del mar? ¿Qué no encuentras ahí? ¿Qué no encuentras en estos textos de ella? Por eso yo en mis talleres también trabajo mucho los cuentos de Baluna. Mucho, porque tienen un rico contenido, sobre todo de metáforas. Ella trabaja mucho la metáfora. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Así Yo estoy es. muy emocionado Así es. de todo lo que tú nos expresas de Isabel Allende. Ojalá que aquellos que han leído de Isabel Allende y nos están viendo, los invitamos a que participen en el chat. O si quieren enviar un mensaje a este celular, que es el 55 31 90 80 70, hacerlo. O aquellos que quieran venir al programa y participar, están invitados. Están invitados a poder expresar sus ideas, sus comentarios, sus vivencias Sus vivencias. en la sí. lectura, en este caso de Isabel Allende. Así es. ¿Qué te parece a ti la película, Jesús, en comparación con el texto? Ya ves que siempre se ha dicho, yo soy de los que lo sostienen también, que ninguna película será Claro. mejor que el libro. Así es. Pero yo creo que por lo menos la primera película, La Casa de los Espíritus, está muy apegada al texto. Y está muy bien lograda, ¿eh?
además los actores. ¿La viste? Mira, estoy tratando de recordar porque ya la película ya tiene algunos años. Ya, la película ya tiene un rato. Ah, Ya tiene su rato. habría que volver a ver esa película. Yo te recomiendo que la vuelvas a ver. Sí. Vas a ver el manejo que tiene Isabel Allende sobre el realismo mágico. El realismo mágico que es conocido por García Márquez, ¿no? Pero ella también lo trabajó. Entonces, es importante. La otra película, que también es muy bien recibida por la crítica, es de Amor y de Sombra. También fue muy bien recibida por la crítica. Son películas basadas en estos textos de Isabel Allende. También te recomiendo que la veas, o el público que la vea, que la analice, que lea el libro. Lo importante es que lean los libros, porque mucha gente dice, ya vi la película. No, el libro. Léete el libro y vas a ver que es mejor el libro. Siempre va a ser mejor, siempre. Muy bien. Isabel, ¿tendremos chat? ¿Quieres checar, por favor? Gracias. Entonces, qué importante es esto de la lectura, Jesús. Ver que a través de la lectura, ahorita viajamos, Sí. sin que lo dijera ella, a Chile. Sí, Estamos en Chile ahorita. Oye, pero además imaginarse el lugar, el Heidenberg. Ya me lo imagino, un salón de baile a principios del siglo XX, me lo imagino, principios del siglo, por ahí de 1920, me lo imagino en esa época. Me imagino la barra, una barra de roble enorme, me imagino el salón decorado, me imagino las mesas también de madera fina, las sillas con su colorido rojo, me imagino, y la gente que iba, es que imagínate, ¿no? Ver ahí la familia de Don Rupert, y la señora que hacía su guiso afrodisíaco. Sí, de veras, sí. Hacía un guiso afrodisíaco para la clientela. Se tomaban algunos licores ahí para el ánimo del espíritu. Llegaba gente de disímbolas, de partes de la tierra. Oye, pero además, irse. Del strudel de manzana pasar al strudel con frutas tropicales. Qué maravilla, nos invita Sí. también a la gastronomía. Sí. Se habló de danza, se habló de música, se habló de cocina, de gastronomía, obviamente se habló de las pasiones humanas, que son las más importantes. Oye, la manera de describir al capitán, lo mismo como capitán, llevando con suavidad el barco. Llevando con suavidad el barco. El barco. Y si lo imagina uno en ese momento, Sí. cómo navegaba en los mares. Y luego llevar al capitán al baile. Al baile. Y cómo tomar Sí. a Eloísa. Así es. Y también conducirla con esa suavidad. Así es. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Ve? Y todo en unas cuantas hojas, ¿eh? Sí. Unas cuantas hojas. Lo que Eso tú es dices, leer. en un espacio pequeño, Pequeño. cómo desarrollar toda una idea, concluirla o no concluirla, o dejarla para Así la es, imaginación del lector. así es. Si tú le preguntas a los grandes escritores, novelistas, ¿por qué no escriben cuento? ¿Por qué crees que te contestarán? Los grandes novelistas, o los novelistas famosos, o los novelistas a secas, ¿por qué no escriben cuento con tanta asiduidad como escribir una novela? ¿Por qué no son asiduos? Porque no todos tienen la capacidad de la síntesis. De entrada, capacidad de síntesis. Capacidad de síntesis. Definitivo. ¿Sí? Mira, ¿cuánto tiempo tardaste en leer el cuento? ¿5 minutos? 5 minutos. 5 o 6 Cinco, minutos. no más. No más. No más. No más. Y mira todo lo que le hemos sacado. Es cierto. Dicen ellos justamente que no tienen la capacidad de síntesis, pero también tienen una gran complicación, muchos de ellos, y lo han comentado. No tienen la capacidad de darte a entender en muy pocas palabras todo el contenido de una historia. Necesitan 20 hojas o 30 o 40, 100 para decirte algo. Y un cuentista en una hoja te dice lo que quiere. Es verdad. ¿Sí? Por eso no se escribe mucho cuento, ¿eh? Qué mérito de Isabel Allende. No, y de cualquier cuentista, ¿eh? Claro. Escribir cuento no es sencillo, porque en nada, en una hoja, 2 páginas, te dicen toda una historia, como comentamos, inicio, desarrollo y conclusión. Fíjate, me hiciste pensar en Oscar Wilde y sus cuentos. Esos famosos cuentos. ¿Qué capacidad de ese hombre de reducir en
Nos quedan 2 minutos. Como siempre, cuando estamos emocionados y animados se va el tiempo. ¿Con qué quiere cerrar este reconocimiento, Isabel? Pidiéndole a la gente que la lea. Yo creo que la mejor opinión que puede uno tener sobre alguien es leyéndolo, en este caso de la escritora, independientemente de las críticas. Yo nunca creo en los críticos de ninguna actividad humana, Jesús. Nunca, porque ellos interpretan a su forma. Y hemos llegado aquí también nosotros al acuerdo de que cada quien interpreta a su manera. Y depende del estado de ánimo. Yo siempre lo voy a sostener. El estado de ánimo es fundamental. Ahorita gozamos el cuento del pequeño Heidelberg. Sí. A lo mejor otras gentes no, pero nosotros en este momento sí. Invitar a que la lean. Invitar a que lean de entrada La Casa de los Espíritus. Se van a maravillar con esta novela. Y poco a poco que sigan leyendo de ella y de otras gentes, porque para entrar en el juego de los críticos hay que leerla para poder entender textos más complicados. ¿Cómo voy a leer textos más complicados si no he leído a Isabel Allende? Claro. Hay que leerla. Lo que pasa es que el crítico, como dijo don Mario Benedetti, son gentes que se quedaron ahí y no trascendieron. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final. No se vayan porque el día de hoy tenemos 4 presentaciones. Hoy es la primera que hemos tenido con el maestro en educación Fernando Rojas Agis. Regresamos con ustedes. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.